Una vez más, buenas noches, bienvenidos. Eh, para esta noche hemos preparado un tema que le he puesto por título conmemorando la obra de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Le he puesto la vida, la muerte y la resurrección. Hoy conmemoramos en nuestra iglesia la Cena del Señor. Esto es entendiendo el significado de su vida, su ministerio, su pasión, su sacrificio, su muerte y su resurrección. Conmemorar significa recordar o tener presente su obra. Es importante mencionar que el hombre debe entender que desde la fundación del mundo, Dios se le ha hecho evidente al ser humano. Lo hizo por medio de palabras, lo hizo por medio de su poder, lo hizo al ordenar a Adán y a Eva. Sus generaciones tuvieron conocimiento de Dios, mas con el tiempo vemos que estos se fueron apartando de Dios en su libre albedrío, es decir, de su propia voluntad. Lo vemos desde el primer pecado de Adán y Eva cuando decidieron desobedecer y no creer a la palabra de Dios. ¿Recuerda? Lo primero que Satanás les dijo, con que Dios os ha dicho, haciendo dudar de la palabra de Dios. Ha de recordarse que en aquella época, cuando estaba Adán y Eva, ya habían más hijos de ellos. No era solamente Caín y Abel, aunque son estos los nombrados por la palabra de Dios. Recordemos que Caín terminó apartándose también. Luego vemos a Noé. Vino juicio sobre la humanidad y una vez más se multiplicó la humanidad. ¿Recuerda? Quedaron la familia de Noé nomás. Pero una vez salvos, se volvió a multiplicar la humanidad. Y conocían por Noé y su familia de Dios. Vemos nuevamente que se apartaron cuando construyeron la torre de Babel y fueron dispersos. Lo vemos con Abraham cuando se anunció juicio ante Sodoma y Gomorra, porque la perversión había alcanzado un nivel tan alarmante que Dios ordenó la destrucción de estas ciudades. Sin embargo, podemos ver cómo Abraham, en su deseo por salvaguardar las personas, le pidió a Dios: Señor, no destruyas. Si encuentras 50 justos, no la destruyas. Y el Señor le dijo: si hay 50 justos, no la destruiré. Pero Señor, tal vez no haya 50, tal vez haya 45. No te preocupes, Abraham, si hay 45, no la destruiré. Señor, tal vez no hayan 45 justos, tal vez 30, no la destruiré. Señor, tal vez no hayan 30, sino 20, no la destruiré. Señor, pero déjame hablar una última vez. Tal vez no hayan 20, hayan 10 justos. No te preocupes, no la destruiré. Si habían 10. Lo que quiere decir ahí no es si habían 10 justos, no la destruyeron. Si encontraba por lo menos un justo en la ciudad, Dios no la iba a destruir. Pero ya conocemos lo que pasó. Sodoma y Gomorra fueron destruidas. ¿Qué quiere decir eso? Que no hubo un justo ni entre los niños. Porque la palabra deja que hasta los niños estaban corrompidos. Lo vemos nosotros con José, después de Jacob, José hijo de Jacob. Recuerda que lo vendieron los hermanos a Egipto, como esclavo, perdón, y después terminó como segundo al mando en Egipto, en donde conocieron las maravillas de Dios por medio de José. Y muchos pueblos fueron salvos del hambre, ¿no?, de aquella época, pero más adelante, una vez más, los hombres se volvieron a olvidar de Dios y de José. Luego de 400 años vino Moisés y vieron los pueblos una vez más las obras de Dios, cómo Dios habló literalmente, audiblemente en el monte del Sinaí. Vieron cómo Dios mandó el ejército de las plagas. Vieron el poder de Dios caminar con ellos de día y de noche por 40 años y los pueblos aledaños. Y aún así terminaron alejándose de Dios. Lo vemos luego con Josué después de que murió Moisés, cuando introducieron la tierra prometida. Después con los jueces, entre ellos Sansón. Lo vimos después con los reyes David, Salomón. Lo vemos con los profetas, hasta llegar al nacimiento, vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, a quien usted sabe que tampoco le creyeron, aun cuando hacía todo lo que hacía. Porque Romanos 1:18
Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Basta ver la creación para darse cuenta que hay un diseño, que hay algo inteligente que ordenó todo, no producto de un caos. Y versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, y ya vimos, por eso les conté la historia desde Adán hasta la venida del Señor Jesucristo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La adoración a los animales, a los hombres, a las imágenes. Está claro entonces, conforme a la Escritura y la historia que llega a nuestros días, que el hombre siempre ha tenido un corazón duro de incredulidad para creer a Dios, a su palabra, a su Hijo y a su Espíritu Santo. Siempre se resiste el ser humano. Recordemos que la muerte entró en el mundo por el pecado y así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En ese sentido, el hombre se encuentra apartado de Dios por causa del pecado, separado de la comunión con Dios, muerto en delitos y pecados, haciéndose por esto enemigo de Dios. Usted conoce que por el pecado somos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, Dios es amor, Dios es un Dios de gracia, pero Dios es santo y ha demandado por la y como es justo también ha demandado por el pecado un pago. Romanos 3:9 dice, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? Haciendo referencia que algunos gentiles estaban menospreciando al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y entonces les dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Es decir, que los judíos. En ninguna manera, les dice el apóstol Pablo, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. ¿Quiénes están bajo pecado? Todos, judíos y gentiles, entiéndase que todo el mundo. Como está escrito, miren, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y algunos podrán decir, ¿cómo? Pero si yo creo en Dios, yo hago buenas obras para Dios. ¿Qué le dice la palabra? No hay ni un justo, ni siquiera uno. Y en el versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Sin embargo, y a pesar de la condición del hombre que por causa del pecado es enemigo de Dios, Él siempre ha pensado en el hombre y no quiere que ninguno perezca, sino más bien que procedan todos al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según la tiene por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, la promesa de redención no fue algo que el Señor se le ocurrió luego de que su pueblo, refiriéndonos a Israel, lo rechazaran o rechazaran a su Mesías. No fue algo que se le ocurrió en ese momento, sino que en su providencia, que refiere al cuidado, gobierno y guía de Dios sobre todas las cosas, incluyendo la creación y los seres humanos, implica que Dios no solo previó las cosas, sino que también las provisiona, supervisa y las cuida para el cumplimiento de sus propósitos. Es decir, Él conoce todo y hace que todo obre conforme a su
voluntad. En otras palabras, la salvación del hombre estaba prevista desde antes de la fundación del mundo por su voluntad. Y les pregunto entonces, ¿qué será el hombre? ¿Tendrá algún valor? ¿Puede salir algo bueno del hombre? ¿Puede esperarse algo bueno del ser humano? Para no ir más allá, para no hablar de otros, basta con verse a uno mismo para saber la respuesta. Realmente el hombre es digno de su castigo, del juicio de Dios. Algunos muy equivocados que no conocen a Dios, creen que pueden ganar el favor de Dios o hacerse buenos ante Dios con las mal llamadas obras buenas. Y lo digo entre comillas, obras buenas, porque la palabra es enfática al manifestar que todas nuestras justicias, es decir, todas nuestras obras, son como trapos de inmundicia, según Isaías 64:6. Que no son agradables a Dios es lo que quiere decir. ¿Qué? Todas nuestras obras. Porque la única manera de agradar a Dios, ¿cómo es? Por medio de la fe. Porque sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. No importa cuánto me esfuerce, no importa cuántas buenas obras haga, mientras yo no tenga fe, es imposible. Como trapos de inmundicia. Entonces, la única manera de agradar a Dios es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y eso implica creer que no hay nada que provenga de mí y que pueda salvarme. ¿Sí me hago entender? No puedo hacer absolutamente nada para agradar a Dios que provenga de mí o para ganar mi salvación. Porque no hay, dice la palabra, ya lo vimos, ni un justo. Todos se han desviado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y no es como el hombre quiera y pretenda hallar el favor de Dios, porque así hay muchos. No, no es así. Es como Él lo reveló y le enseña al ser humano el camino por medio de su palabra a través de sus santos profetas y apóstoles, quienes tomaron como base y sustento a la persona de Cristo Jesús, quien a su vez dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. El hombre hoy en día se resiste a conocer lo único que tiene el poder para su salvación, que es la palabra de Dios, que puede enseñar la verdad, como es Cristo y su. A lo único que se resiste el hombre es a conocer la verdad. Y pregunto, ¿por qué entonces Dios envió a su Hijo para proveer al hombre de salvación cuando no es digno ni merecedor de tal galardón? La respuesta es más sorprendente aún de lo que podríamos imaginar. Tal vez es un poco, o tal vez es inexplicable en nuestro entendimiento, en nuestro pequeño entendimiento. Pero su palabra dice, porque nos amó. Porque su voluntad es que el hombre viva para siempre a su lado y en su reino. Porque no se deleita en la muerte del impío, mas quiere que todos se vuelvan a Él, que conozcan la verdad, pero le ha dado al ser humano el derecho o la libertad de elegir. Usted sabe que el hombre tiene libre albedrío. El regalo de la salvación se obtiene única y exclusivamente por la fe en Cristo Jesús, al reconocerlo como nuestro único y suficiente Salvador. Hechos 16:31 dice, cuando estaba Pablo y Silas encarcelados, y hubo un terremoto que se abrieron las prisiones, y el vigilante se iba a matar, porque creía que se habían escapado, ¿recuerda? Cuando lo vieron a Pablo y a Silas, le dijeron, cayó delante de sus pies y le dijo, ¿cómo puedo ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto es don de Dios, no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe.
En 2 de Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. En Cristo estaba Dios reconciliando al hombre. Y 1 de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Miren, el justo, ¿por quiénes? Por los injustos. ¿Usted qué se cree? Injusto. La palabra dice que no hay ni un solo justo. Y el justo, es decir, el que no tenía pecado, el que no debía nada, pagó por el injusto. Para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió, ¿por quiénes? Por los injustos, por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. ¿Usted moriría por quién? Los padres tal vez morirían por su hijo. ¿Moriría usted por un desconocido? ¿Moriría por alguien que de pronto lo ofendió o que asesinó a un familiar suyo? Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, injustos, impíos, malos, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Qué muestra de amor que nos da. Qué muestra, qué ejemplo que nos da el Señor. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, note, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, es decir, ahora que estamos en Cristo, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces pregunto, ¿quiere Dios que los hombres sean salvos y que le conozcan? Amén. ¿Hay salvación para los hombres hoy? ¿Para quién es el regalo de la salvación? Para todo aquel que decide, ojo, decide creer, porque Él respeta su derecho. ¿Y cómo se obtiene la salvación? Por la fe en Jesucristo. ¿Y cómo conozco a Jesucristo? Por medio de su palabra y la predicación. Pues la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, enseña Romanos 10, dice. Entonces, ¿qué debe hacer ahora el hombre? De su libre y espontánea voluntad, debe acercarse y creer. Ahora sí, a grandes rasgos y de manera muy general, hemos visto un poco de lo que Jesucristo ha hecho. Pues para abarcar todo lo que Él ha hecho, seguramente no nos alcanzaría este tiempo ni la vida. Ahora sí, para referirnos entonces sobre la cena del Señor y su implicación, porque hoy estamos conmemorando, ¿no?, la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Debemos hacer referencia hacia los pactos que Dios ha hecho con la humanidad. Recordemos entonces que Dios formó un pueblo a través de Abraham, que lo conocemos hoy como Israel, ¿no es cierto? Con la formación del pueblo de Israel, por medio de los patriarcas que son Abraham, Isaac y Jacob, luego los 12 hijos de Jacob, o Israel que se lo conoció, recuerde, entraron a Egipto, se multiplicaron
y se cumplió lo que Dios había anunciado a Abraham, que estarían esclavos por 400 años en Egipto. Aparece Moisés y son liberados del yugo de la esclavitud. Una vez estando o marchando hacia la tierra prometida en el monte Sinaí, Dios establece un pacto en el que les da la ley. Les dice: yo seré su Dios y ustedes serán mi especial tesoro sobre los pueblos. Este pacto fue confirmado, noten esto, con sangre de becerros y machos cabríos, con agua que fueron rociados sobre el libro de la ley y sobre el pueblo. Noten que allá está mencionándose la sangre rociada en el libro de la ley y en el pueblo. Es necesario entonces explicar que Dios ordenó a Moisés construir el tabernáculo, que era el lugar donde se rendía culto y santuario de Dios. Este estaba dividido en tres partes: el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. El lugar santo es aquel lugar donde estaban los sacerdotes cumpliendo los oficios del culto. En la segunda parte, y separado por un velo, el lugar santísimo, que solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, pero con sangre. ¿Se recuerda? Y la sangre la ofrecía por todo el pueblo, pero también por sí mismo, porque él era un hombre pecador. En Hebreos 9:6 podemos ver nosotros: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, y no sin sangre, dice, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, miren, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia a que practica ese culto. ¿Cuál culto? El que estamos viendo, el de sacrificios, el de animales, el de libaciones, el de rituales. No pueden hacer perfecto al ser humano, no pueden quitar el pecado. Solo los hacía aceptos ante Dios. ¿Sí me hago entender? Ahora sí, si vemos al segundo pacto nosotros, en Hebreos 9:11, más abajito dice: pero estando ya presente Cristo, noten que allá ya cambia, ¿no? Antiguo pacto a nuevo, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Yo me tengo aquí, noten que ¿a quién está llamando sumo sacerdote? A Cristo Jesús. ¿Y quién era en el antiguo pacto que entraba a interceder ante Dios al lugar santísimo? El sumo sacerdote una vez al año. Recuerde, ¿y ahora quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo Jesús. Entonces dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos como el que Dios le ordenó a Moisés, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y en el antiguo pacto, ¿qué pasaba? ¿Cuántas veces entraba el sumo sacerdote? Una vez cada año, y ofrecía sacrificio por el pueblo y por él, porque él también era pecador. Pero Cristo Jesús es sin mancha y sin pecado, y no es un becerro, es un hombre, Dios hecho hombre. Entonces, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, si eso santifica, lo que les decía, los hacía acepto ante Dios, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Hebreos 10:1 entonces dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, miren, que la ley era la sombra, ni siquiera reflejaba a exactitud lo que había de venir en Cristo Jesús. Dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año,
hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Sí entienden lo que dice ahí? Si esos sacrificios de animales los hubiera hecho perfectos, los hubiera blanquecido, los hubiera hecho aceptos ante Dios, quitando su pecado, no habría necesidad ya de volver a presentar sacrificios otra vez al año. ¿Me hago entender? Esos sacrificios no quitaban el pecado, todo el pecado. Ellos pedían perdón por los pecados de ese tiempo, y después al otro año volvían a pedir perdón por los otros pecados, y así sucesivamente. No como Cristo. Cristo es una vez para siempre. No perdonó solamente nuestros pecados pasados, sino los futuros. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, miren, no pueden quitar los pecados. En Hebreos 10:11 dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado ¿en dónde? A la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, refiriendo al nuevo pacto, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Está recordando nuestros pecados el Señor? ¿Quiénes son los que recuerdan los pecados? Nosotros. Y claro, el juzgador, ¿no es cierto? El que acusa. Y nunca más me acordaré de sus pecados, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya lo hizo Cristo. No hay necesidad de volver a recordar los pecados. Entonces, paréntesis, el primer pacto fue con el pueblo de Israel. Sabemos que fue un pueblo escogido por Dios, y no por ser el más grande ni el más fuerte, sino por el contrario, ser el más pequeño, el más débil. Y ya vimos también a través de la introducción que todos los pueblos se alejaron de Dios, ¿no es cierto? Entonces Dios primero escogió a este pueblo y a ellos les dio el primer pacto. Pero en Efesios 2:11, recordemos que Dios por medio de Jesucristo hizo un nuevo y mejor pacto. Y que no fue después del rechazo de su pueblo, sino que Dios lo había pensado desde antes de la fundación del mundo. Efesios 2:11 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Noten, en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Quiénes? Los gentiles. Sin esperanza, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así está el ser humano. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, concluimos que Dios estableció un pacto inicialmente con el pueblo de Israel, pero que los sacrificios ofrecidos por el hombre, que consistían en animales, libaciones y rituales, no podían quitar los pecados, solo los hacía aceptos, apenas tolerables a Dios. Amén. Luego tenemos que Dios estableció un mejor pacto por medio de Cristo, y que no era solo para el pueblo de Israel, sino para todos los seres humanos, y que por medio de este pacto el hombre podía alcanzar perdón de pecados, redención y vida eterna. La comunión con Dios, que había sido rota una vez, ahora ha sido restaurada, y el hombre puede acceder libremente y confiadamente
al trono de la gracia. No necesita otro mediador. ¿Quién es nuestro mediador? Dice 1 Timoteo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Necesito hacer sacrificios? Por ejemplo, ahora que acabamos de pasar Semana Santa, creo que ponen 15 kilómetros, o no recuerdo cuántos kilómetros, para cargar la cruz, ¿no? Y decían, es que algunos se fueron en moto, otros se fueron como de paseo a comer, decían, yo los escuchaba. Entonces, ¿cómo van a hacer eso? Si es para sacrificarse, para que le duela, ¿no? Decían, sacrificio, pues. ¿Y eso podrá ganar algo delante de Dios? ¿Podrán los otros mediadores que se ha creado la humanidad hacer algo ante Dios? Solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿tienen libertad para entrar? ¿Necesitan la oración del pastor? ¿Necesitan la oración del líder? ¿Pueden venir ustedes confiadamente al trono de la gracia? Pueden, porque así dice la palabra. Hebreos 10:19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es por medio, miren, de su carne. Y hago referencia a esto porque hoy conmemoramos la cena del Señor y el partimiento del pan es figura de su cuerpo, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Puede venir a Dios cuando usted desee. Purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Miren, mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Entonces, recordemos que nunca el ser humano ha podido acercarse a Dios o ser acepto ante Dios por medio del cumplimiento de leyes, de rituales, de sacrificios o de obras. Nunca. Más vemos nosotros en en Hebreos 11, todo el capítulo, que dice, por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe Enoc, por la fe Noé, etcétera, etcétera. Todos los varones del Antiguo Testamento siempre fue acepto ante Dios. ¿Por qué? Por la fe. Pero por la fe hicieron cosas. Porque la fe produce algo en nosotros. ¿No es cierto? Y nosotros debemos reflejar esos frutos de nuestra fe. Le llama la palabra frutos del Espíritu. Gálatas 5. Una vez entonces sentada la base de los dos pactos, hemos visto también un poco acerca de lo que Jesucristo hizo, ¿no? En la obra, en su ministerio, en su vida, en su muerte y resurrección. Veamos un poco acerca de lo que se conmemora en la Cena del Señor. Lucas 22:14 dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó un pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esta copa, miren, es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Si Jesucristo no moría, no entraba nunca a regir el nuevo pacto. Primera de Corintios 11:23 dice,
porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y asimismo, versículo 25, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la vivieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Entonces nosotros hacemos o celebramos o conmemoramos, recuerde que es recordar o tener en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo hacemos porque es un mandato del Señor. Como seguidores suyos debemos hacerlo. ¿Qué conmemoramos entonces? La muerte, la resurrección de Jesucristo y anunciamos, ¿no? El ministerio del Señor en la tierra, su vida, su muerte. Anunciamos que se dio a sí mismo como ofrenda pura y sin mancha, y derramó su sangre una vez y para siempre, logrando en sí mismo y con su resurrección el camino de reconciliación del hombre con Dios, el perdón de pecados, cumpliendo la demanda de justicia de Dios en su cuerpo por causa del pecado, anulando las actas de condenación que había a nuestro nombre, limpiándonos de todo pecado y trasladándonos de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, de ser hijos de la carne y por ende de Satanás, a ser hijos del Espíritu, miembros de la familia de Dios, que esperan con alegría la venida del Señor de entre las nubes para establecer su reino. ¿Anhela usted la venida del Señor? Miren lo que dice Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondidos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Traspasa eso, hermano, el corazón del hombre. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Usted ha pensado, ha meditado en la vida del Señor en ese momento? Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Qué lindo. Pero eso nos lleva a pensar todo lo que cargó el Señor en aquellos días. ¿Qué nos enseñó entonces el Señor en la cena? Juan 13:4. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó.
Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió y le dijo Jesús, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Jesucristo limpiando nuestro pecado. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. ¿Cuántos aquí llaman señor y maestro a Jesucristo? ¿Le dicen señor? ¿Le dicen maestro? Pues si yo soy el señor y el maestro y he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies. ¿Entre quiénes? Los unos y los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. La palabra nos dice que el que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo es eso entonces? El creyente que ha creído, valga la redundancia, ¿no?, en Cristo Jesús, debe perseverar en el amor, debe perseverar en la fe, en la esperanza, en la justicia, ceñidos los lomos, trabajando juntos, no separados, sino juntos, por un mismo propósito, con un mismo sentir, sirviendo, ayudando a la obra y en la obra, aprendiendo cada día a conocer ese amor de Dios que es profundo, amándole con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Y amarás al Señor tu Dios, dice la palabra, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Así lo amamos, venciendo el mal con el bien, viviendo dignamente como corresponde a hijos de Dios, con sabiduría, con humildad, considerando a los demás como mayores o mejores que nosotros, viendo a los demás con ojos de Cristo, sabiendo que Dios se entregó por todos y cada uno de los hombres sin hacer distinción ni acepción. No es solamente ver bien a los hermanos, sino ver al prójimo también, porque por ellos murió Cristo. Yo les he puesto este ejemplo. Si algún día, imagínese usted, cuando conozca más del Evangelio y tenga que ir a predicar, y oh sorpresa, se encuentra al que un día usted menospreció, al que un día usted insultó, ¿cómo cree que se sentirá? Primero usted, no, qué vergüenza, ¿cómo voy a hablarle? ¿Cómo voy a decirle? No, más bien que vaya a otro, yo a él no le hablo, me paso a otra persona, ¿no es cierto? Y si ya se pone a hablar, ¿él qué cree que le dirá? ¿Tú me vienes a enseñar a mí? No, si tú decías esto de mí, tú me mirabas así, tú, etcétera, etcétera, etcétera. No tenemos que ver por encima de los demás. Me llamáis Señor y Maestro, dijo el Señor, y mirad lo que es hecho con vosotros. ¿Qué hizo el Señor? Les sirvió, les lavó los pies. Entonces, viviendo dignamente como corresponde a hijos de Dios, con sabiduría, con humildad, considerando a los demás como mejores y viendo a los demás como con ojos de Cristo, sabiendo que Dios se entregó por todos y cada uno de los hombres sin hacer distinción ni acepción de personas. Cada vez que miremos a una persona, que no sea para juzgarlo, para culparlo, para hablar mal, para ridiculizarlo, sino entendiendo que esa persona no conoce a Cristo, que necesita de Cristo, que esa persona no conoce el amor de Dios, así como usted y yo no lo conocíamos un día. Y fue que alguien, por amor a Dios y por amor de Dios, vino y nos habló de él. Y aún nosotros hablábamos mal o nos burlábamos de esas personas. Pero gracias a Dios que es bueno, hoy estamos aquí. Al igual que nosotros, esas personas también entonces necesitan de Dios. Y no tenemos por qué nosotros menospreciarlos, juzgarlos, porque ellos, al igual que nosotros un día, están en ignorancia bajo la influencia
del maligno. Y aún así Cristo se dio por ellos, porque así éramos nosotros también. Esa persona entonces necesita de Cristo. El que es de Cristo entonces no debe jactarse de sí mismo, ni pensar de sí más de lo que debe. Y si hay algo de lo que pueda jactarse, dice la palabra, si de algo me he de jactar, de lo único es de conocer a Cristo Jesús. Y no para glorificarme, ni para vanagloriarme, ni para creerme mejor que los demás, sino porque me gozo conociendo la verdad de Cristo. Algunos parecen haber olvidado el camino que han tomado. Han olvidado el valor que pagó Cristo en la cruz por cada ser humano. Han olvidado el camino que Él nos ha enseñado, pues las obras que Él realizó nos ha mandado a hacer. Pero el hombre, siguiendo sus propios deseos e instintos del corazón, han hecho a un lado e ignorado el gran amor con el que Cristo nos ha amado. Ya casi terminando, no tome entonces la cena indignamente creyendo que solo es comida y bebida o que es un ritual o mero cumplimiento. No lo haga así. Recuerde que la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Por ende, la vida del Señor debemos manifestar si nosotros o en nosotros hay esa fe. Primera de Corintios 11:27 dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, que indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y otros duermen. ¿Qué es ese dormir ahí? Muertos. ¿Por qué? Por tomar indignamente la cena del Señor. Entonces, ame a su hermano, ame a su iglesia, ame a su prójimo, ámese usted mismo. Los que tenemos esposos o esposas, ame a su pareja, ámeles. El trato que uno tiene hacia su pareja refleja el amor que usted siente hacia ella y hacia usted mismo. Si su pareja está bien, usted está bien, ¿no es cierto? Lo mismo en la iglesia, si usted está bien con sus hermanos o sus hermanos están bien, usted está bien. Desechemos entonces las obras de la impiedad, de la injusticia, de la maldad. Ahondemos más en el amor de Cristo. Colosenses 3:7 dice, por cuantas cosas eran para mí ganancia, decía el apóstol Pablo, un hombre letrado de muchos idiomas, dice, no hay uno aquí que hable más idiomas que yo, decía. ¿Sabe qué es idiomas? Hablar otras lenguas, ¿no es cierto? Fariseo, de la élite, ¿no? Distinguido entre su pueblo, reconocido. Y dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Y cuántos consideran que venir a Cristo es pérdida, perder todo lo que tenemos? Ciertamente aún estimo, dice, todas las cosas como pérdida por la excelencia de Cristo Jesús, por el cual no es esa. No. Me busca ese pasaje. No, por cuántas cosas eran para mi ganancia.
Filipenses 3:7. Filipenses 3:7. Ya. Filipenses 3:7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cristo, hemos visto en enseñanzas pasadas que Cristo es el Verbo. El Verbo es la palabra de Dios. Verbo es la imagen o la sustancia visible del Dios invisible. ¿Y cuántos consideran que conocer a Cristo no significa nada? ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Para mí todo lo que alguna vez significaba algo, lo considero como pérdida. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo, miren, mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Es decir, no creo que hago bien delante de Dios, no me considero justo delante de Dios por lo que yo estoy haciendo, no. Me creo o me considero justo o acepto ante Dios por la fe que he derramado, que he depositado en Cristo Jesús, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mirad pues, con esto termino, con diligencia, mirad con diligencia cómo andas, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe que Dios ha puesto sobre nosotros su Espíritu, ha puesto el Espíritu de Dios sobre el creyente, pero la llenura del Espíritu Santo recae la responsabilidad ¿sobre quién? Sobre cada uno de nosotros, hermano. Sed bien llenos del Espíritu Santo. Esa es la enseñanza de esta noche, mis hermanos, recordando y conmemorando la obra del Señor Jesucristo. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar, a darle gracias a Dios.